Bienvenido a Reflexiones, un programa diseñado para pensar. El día de hoy hablaremos sobre la clave de la oración. Nuestra cita, Marcos 11:24, que dice: Por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Hay mucha gente, incluso creyentes de muchos años, que se siguen preguntando, ¿cuál es la manera correcta de orar? Y lo hacen porque sus oraciones aparentemente no reciben respuesta. Oran y siguen orando y pareciera que no son escuchados. ¿Te ha pasado? Y es entonces que uno se pregunta, ¿será que no estoy orando de la manera correcta? Pero deseo que por unos instantes te preguntes, ¿alguna vez le pediste algo a tus papás y te lo negaron por la manera en que lo pediste? Claro que sí. ¿Cuándo? Cuando en lugar de pedir, exigimos. Cuando lo hicimos con falta de respeto. O cuando pedimos algo que no era tiempo o no era lo mejor en ese momento. Estábamos enfermos con 39 de temperatura y pedimos helado. Claro que la respuesta es no. Tenemos 14 años y pedimos las llaves del coche porque queremos ir al centro comercial. Claro que la respuesta es no. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo algo fuera de tiempo, en el caso del carro, y algo que me hará daño, en el caso del helado. Pues con Dios nos sucede de la misma manera. Muchas de nuestras oraciones tienen un no como respuesta, en primer lugar por la manera en que pedimos. Si vamos con Dios exigiendo y con falta de respeto, de antemano, en verdad de antemano deberíamos saber que la respuesta es no. Cuando el Señor Jesús fue llevado ante Herodes, enviado por Pilatos, Herodes esperaba que hiciera algún milagro o sanidad para entretenerlo. ¿Cuál fue la respuesta? No, el Señor no hizo nada de lo que Herodes exigía con total falta de respeto. Lucas 23:8 dice, y Herodes, al ver a Jesús, se alegró mucho porque hacía mucho tiempo que deseaba verle, porque había oído acerca de él muchas cosas y tenía esperanzas de que le vería hacer algún milagro. Esto por supuesto que nos deja algo pensativos por toda esa doctrina que muchas veces se predicó en muchas de nuestras iglesias, donde se nos decía que con relación a las promesas de Dios no teníamos que pedir, sino exigirle a Dios que cumpliera con ellas, pues estaba obligado por su palabra a cumplirlas. Pero piense que su papá le prometió que le compraría algo el fin de semana. Y al llegar, con total falta de respeto se dirige a él para exigirle que cumpla con su promesa. ¿Qué pasaría? Bueno, en mi caso le aseguro que mis padres con todo y promesas no me hubieran comprado nada. Porque el que ellos me hayan prometido algo no me da derecho a hablarles de manera grosera e irrespetuosa. ¿Y por qué pensamos que con Dios es diferente? De manera que la primera clave que necesitamos tomar en cuenta cuando oramos es la manera, es la forma en que lo hacemos. Recordemos lo que a muchos se nos enseñó desde que éramos pequeños. Por favor y gracias son palabras de poder que lo obtienen todo. Y eso no solamente aplica entre los hombres aquí en la tierra, sino que por supuesto que con Dios no es diferente. Lo segundo que debemos aprender es a no pedir algo que definitivamente se encuentre fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pues algo que Santiago nos enseña es que cuando pedimos mal, no podemos esperar un sí como respuesta de parte de Dios. Y Santiago no se refiere a la forma, no se refiere a la manera, sino a la petición, pues dice, Santiago capítulo 4, verso 3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Dónde está lo malo? No en la manera, sino en lo que pido. Si pido para mis deleites, que generalmente están fuera de la voluntad de Dios, ¿cuál es la respuesta divina? No,
Esa es la respuesta divina. Un no a lo que pedimos. Y aquí a veces tenemos problemas porque no es que pidamos a Dios que nos dé marihuana, cocaína para drogarnos, no, sino que muchas veces lo que pedimos es legítimo, pero las intenciones son las incorrectas. Por ejemplo, piensa en el alcohólico que le pide a Dios que sane su hígado. No está pidiendo algo incorrecto, al contrario, está pidiendo algo legítimo y que inclusive podría pedir en cumplimiento a la promesa de Isaías de que por su llaga seremos sanados. Isaías 53:5, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero no está pidiendo solo porque desea ser sano, no, sino que lo hace para poder seguir bebiendo como lo venía haciendo, porque no desea abandonar su vicio. ¿Se da cuenta? De manera que la segunda clave que necesitamos tomar en cuenta cuando oramos es que lo que pidamos no esté fuera de la voluntad de Dios, lo que nos obligará a leer, a escudriñar, a meditar, a conocer la Escritura para no pedir algo en contra de ella. Y la tercera clave para tener una oración efectiva es que necesitamos pedir con fe, como nos lo dice nuestro pasaje inicial. Por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Y aquí me surge la pregunta, ¿podríamos pedir sin fe? ¿Sin realmente creer que Dios es poderoso para conceder lo que pedimos? Claro que sí. Y no me referiré al pasaje en el que el Señor va a su tierra, la que le vio crecer, Nazaret, y donde la Biblia nos dice que no hizo muchos milagros y sanidades por la incredulidad que había. Porque no hizo milagros porque no le pidieron que hiciera, porque no creían que podría. Pero pensemos en la petición de uno de los malhechores que colgaba junto con el Señor y le dijo, Lucas 23:39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Una oración carente totalmente de fe, que por supuesto no recibió un sí como respuesta. Y eso podría pasarnos a muchos de nosotros cuando le pedimos algo a Dios y a pesar de pedirlo con respeto y reverencia, de saber que lo que estamos pidiendo no está fuera de su voluntad, pero no estamos pidiendo realmente con fe. Pedimos, pero no creemos que Dios lo hará, no por nosotros. Así que la tercera clave es pedir con fe. Pero ahora eso hace que me pregunte, ¿cómo le hago para tener fe? Porque me han quedado claras las primeras dos claves. La primera, pedir con respeto y reverencia. La segunda, hacerla de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero ¿cómo le hacemos para hacerlo con fe? Porque si no estoy pidiendo con fe es porque no la tengo. Entonces, ¿cómo la obtengo? La Biblia nos dice en Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De manera que si deseo crecer en fe, necesito crecer en mi conocimiento de quién es Dios. ¿Quién es ese Dios a quien le pido? Conforme mi conocimiento de Dios crezca, mi fe también crecerá. Así que lo que necesito empezar a hacer es leer mi Biblia. Leer mi Biblia y hacerlo con el propósito de conocer al Dios de la Biblia. No es leer por leer, sino es leer para conocer a Dios. Y lo digo de esta manera, porque son muchos los creyentes que solo leen por leer, pero no ponen atención a lo que leen. Conocen las historias bíblicas, pero no conocen al Dios de esas historias. Así que, paso 1, lea para conocer a Dios. Paso 2, pregunte lo que no entienda. Acérquese a su pastor, que no le dé pena preguntar.
Esta es una de las labores de su pastor, enseñarle. Así que quítese la pena y acérquese a él y pregúntele. Pero no lo haga para probar si en verdad sabe, porque eso en lugar de ayudarle le perjudicará. No hay pastor al que le agrade que lo pongan a prueba. No le falte al respeto. Tome sus dudas y pregúntelas. Y paso 3. Busque cursos, busque enseñanzas en su iglesia. El solo hecho de leer y preguntar no será suficiente. Necesitamos ser enseñados de manera sistemática, así como sucede en nuestras escuelas seculares, donde no vamos para que los maestros nos saquen de dudas, sino que vamos a someternos a un sistema de enseñanza desde el kinder hasta la universidad. Pues en la iglesia es de la misma manera. Acérquese a su pastor. Acérquese a su pastor y pregúntele por los cursos que hay y apúntese. Tómelos con el verdadero deseo de aprender. Yo le aseguro que haciendo esto, poco a poco iremos viendo mayores respuestas positivas a nuestras oraciones. Así que, ahí en el lugar en donde está, incline su rostro y cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabarte y bendecirte, queremos darte gracias. Gracias, Señor, por lo que nos has permitido reflexionar el día de hoy. Hoy hablamos acerca de la oración. De cuáles son esas claves que necesitamos, Señor, aprender para orar de manera correcta. La primera de ellas es la manera en que nos dirigimos a ti. Señor, el respeto y la reverencia no están de moda. Al contrario. Sin embargo, cuando se trata de ti, necesitamos ser respetuosos y reverentes ante tu presencia. La segunda clave que aprendimos el día de hoy es que necesitamos pedir de acuerdo y conforme a tu voluntad. Pues no podemos pedir algo que está fuera de lo que tú deseas para nosotros y esperar que lo hagas. Así que, en segundo lugar, Señor, enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos a pedir de acuerdo y conforme a ella. En tercer lugar, tú nos enseñaste que necesitamos pedir con fe, creyendo que verdaderamente eso que pedimos lo recibiremos. Pero la verdad, Dios, es que muchos de nosotros pedimos sin fe porque no tenemos fe. Y Dios, también nos enseñaste que lo primero que necesitamos hacer para tener esa fe que no tenemos para pedir es leer, es conocerte, es leer para conocerte y leer nuestras Biblias. Señor, que podamos hacerlo con ese anhelo, con ese deseo de conocerte a ti, conocer al Dios de la Biblia a través de la misma. En segundo lugar, Dios, que preguntemos lo que no entendamos, que nos acerquemos a nuestro pastor para que sea Él explicándonos aquellas cosas que no podemos entender aún. Y en tercer lugar, que busquemos esos cursos, esas enseñanzas en nuestras iglesias, que de manera sistemática nos irán llevando de la mano para crecer en nuestro conocimiento de ti y de la misma manera crecer en nuestra fe. Dios, que de esta manera podamos orar con respeto y reverencia, orar de acuerdo y conforme a tu voluntad, y que podamos hacerlo con fe, sabiendo que haciéndolo de esta manera, con toda seguridad, tendremos las peticiones que te hayamos hecho. Dios, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias.